Hoy quiero hablarte de esa relación que te tiene cansada. No rota, pero sí desconectada. No maltratada físicamente, pero sí apagada emocionalmente. Esa relación donde ya no hay alegría, ni deseo, ni conexión. Pero igual sigues allí. Y te preguntas: ¿será que me conformé? ¿Será que así son todas las relaciones? ¿Será que me estoy quejando de más? O peor, ¿será que no tengo cómo irme, aunque ya no quiera estar? Si estás aquí, es porque en el fondo sabes que ya no eres feliz. Y aunque te cueste admitirlo, esa relación que tanto intentaste salvar ya no vibra contigo. Hoy te voy a mostrar la fórmula que necesitas para soltarlo. No te prometo que no va a doler. Pero sí te prometo que del otro lado hay vida. Hay paz. Y hay una versión tuya que ya no se apaga por nadie. Aquí hablamos sin filtro. Aquí no romantizamos el aguante. Aquí no te vamos a decir: échale ganas. Aquí te voy a decir lo que tu mejor amiga te diría si te viera llorando todas las noches. Así que si este contenido te mueve, si te hace sentir que alguien por fin te está hablando a ti, suscríbete. Y quédate, porque vamos a sanar, sin disfrazar la herida. Mira, muchas mujeres no terminan sus relaciones porque todavía aman. Pero muchas más, no terminan sus relaciones porque no saben cómo vivir sin él. Porque se han pasado tanto tiempo girando alrededor de ese hombre, de esa dinámica y de ese sistema, que ya no saben quién son sin él. Ya no se imaginan una vida en la que no tengan que justificarlo, protegerlo o sostenerlo. Y no es que lo amen. Es que se acostumbraron a estar en modo supervivencia. A vivir apagadas, pero acompañadas. A tragarse los silencios, las ausencias y las rutinas sin alma. Y eso no es amor. Eso es dependencia. Eso es miedo. Eso es trauma mal curado. Hay mujeres que se quedaron porque no sabían cómo mantener a sus hijos solas. Porque no tenían dónde ir. Porque llevaban años sin trabajar y ya no sabían ni cómo llenar un currículum. Porque cada vez que pensaban en separarse, una vocecita interna les decía: ¿y si te arrepientes? ¿Y si no puedes con todo sola? ¿Y si nadie más te quiere después de esto? Y entonces se quedaban. Aguantaban un día más. Una semana más. Un año más. Una vida entera más. Y claro, de afuera todo se ve estable. La casa está limpia. Los niños están bien. Hay comida, hay techo, hay estructura. Pero por dentro hay vacío. Hay ganas de desaparecer. Hay noches llorando en silencio mientras él duerme. Hay sexo fingido. Hay abrazos fríos. Hay domingos llenos de ansiedad y soledad compartida. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que el mundo te aplaude. Que te dicen: qué suerte tienes, por lo menos él está contigo. Por lo menos tienes una familia. Por lo menos tienes alguien que responde. Por lo menos. Como si tú merecieras lo mínimo. Como si estar emocionalmente abandonada fuera aceptable si la nevera está llena. Como si tu salud mental no contara. Como si tu cuerpo, tu deseo y tu alegría fueran lujos innecesarios. Y tú, mujer, te fuiste creyendo eso. Que el amor es sacrificio. Que ser buena mujer es quedarse aunque duela. Que lo material vale más que tu bienestar emocional. Pero tú sabes que no estás bien. Tú lo sientes. Porque el cuerpo habla. Porque el alma grita. Porque hay días donde no te reconoces ni en el espejo. Donde ya no te arreglas, ya no te motivas, ya no haces nada para ti. Solo funcionas. Funcionar no es vivir. Sobrevivir no es amar. Y si estás aquí escuchando esto, es porque ya tu alma te lo gritó tantas veces que decidiste escucharla por fin. Y mira, no te estoy juzgando. Porque yo también he estado ahí. En esa cama que se siente ajena. En esa casa que ya no vibra contigo. En esa relación que te desgasta más de lo que te construye. Sé lo que es quedarte por miedo. Por dinero. Por los hijos. Por la costumbre. Y por no decepcionar a tu familia. Pero también sé lo que pasa cuando aguantas tanto. Que un día despiertas y ya no te queda nada de ti. Y eso es lo que quiero evitarte. Que llegues al punto donde el dolor de seguir sea más fuerte que el miedo de soltar. Porque ahí es cuando ya no hay retorno. Ahí es cuando ya ni el amor propio te rescata tan fácil. Por eso, hoy no vengo a juzgarte. Vengo a decirte que te creo. Que lo que estás viviendo es real. Que no estás exagerando. Que tu tristeza no es drama. Que tu desconexión no es ingratitud. Que tú mereces más que aguantar por obligación. Y que no necesitas que todo se rompa para irte.
Solo necesitas una cosa. Decidir que no vas a romperte tú, por seguir sosteniéndolo todo. Ahora que ya lo sabes, que ya lo sentiste, que ya lo reconociste. Quiero decirte cuál es el error que te tiene estancada ahí. En esa relación donde ya no eres feliz, pero sigues presente. Estás esperando que él cambie. Y aquí no se trata de que él sea una mala persona. No siempre es un infiel. No siempre es un abusador. A veces es solo un hombre que ya no vibra contigo. Un hombre que dejó de elegirte, que se acomodó y que se apagó también. Pero tú sigues haciendo malabares emocionales para sostener algo que ya no está. Tú te vuelves terapeuta, rescatadora, motivadora, niñera emocional. Y crees que si lo amas más, si le cocinas más rico, si eres más paciente. Si dejas de molestar, si te callas lo que duele. Él va a darse cuenta. Pero eso, mujer, no es amor. Eso es un contrato de autoabandono. Y tú lo estás firmando todos los días. Esperar que él cambie. Es como estar parada en la orilla de una playa vacía. Esperando que llegue un barco que ya se hundió. Y mientras lo esperas, te estás hundiendo tú. Te estás olvidando de ti. Te estás perdiendo en una versión tuya que ni tú reconoces. Porque hay algo que no nos dijeron. Amar no es suficiente. Puedes amar a alguien. Y aún así tener que irte. Puedes amar a alguien. Y aún así estar triste todos los días. Puedes amar a alguien. Y saber, muy dentro de ti, que esa historia ya no te nutre. Pero tú te agarras a la esperanza. A los buenos momentos del pasado. A las migajas que de vez en cuando te lanza. A esa ilusión de que todo volverá a ser como antes. Y no lo juzgo, porque lo entiendo. Es difícil aceptar que invertiste tanto tiempo, tanta energía, tanta fe. En alguien que no supo ver tu valor. Es duro decir, hasta aquí, cuando lo diste todo. Es durísimo soltar, cuando tu corazón todavía tiene partes que quieren quedarse. Pero hay algo que es más duro aún. Seguir en un lugar donde ya no te eligen. Donde ya no te miran. Donde ya no te abrazan el alma. Y eso es lo que te está pasando. Sigues ahí por una promesa rota. Por una esperanza que ya te hizo más daño que bien. Y ese es el error. Ese es el patrón que no te deja irte. Creer que con más amor tuyo, él se va a despertar. Pero no, mi amor. Tú no viniste a esta vida a despertar a nadie. Tú viniste a vivir despierta tú. Y si tienes que apagarte para que él esté cómodo. Si tienes que cambiar tu esencia para que no se sienta atacado. Si tienes que disminuirte para que no te deje. Entonces ya te perdiste. Y hoy estás aquí para recuperarte. Así que deja de esperar el milagro externo. Y empieza a construir el milagro interno. El que ocurre cuando tú dices. Ya no más. Ya no me sostengo en el dolor. Ya no me vendo esta mentira. Ahora sí, vamos a lo que viniste. Porque ya entendiste que no estás bien. Ya reconociste que no es amor lo que te sostiene allí. Sino una mezcla de miedo, culpa y dependencia. Y aquí es donde muchas se quedan. Saben que ya no son felices. Pero no saben cómo carajo se suelta algo que duele. Pero que también les da seguridad. Y por eso quiero darte una fórmula. No mágica. No perfecta. Pero sí real. Cruda. Y aplicable. Una fórmula para soltarlo. Sin romperte tú en el intento. Paso 1. Acepta lo que ya sabes. No te vayas a medias. No te quedes repitiéndote, es que no estoy segura. Cuando en el fondo ya lo sabes. Estás esperando señales que ya te dieron. Estás esperando pruebas que tu alma ya vivió. No estás confundida. Estás resistiéndote a una verdad que te duele. Porque aceptar que esto no va más. También es aceptar que invertiste en alguien que no supo cuidar lo que le diste. Pero adivina qué. Eso no te hace tonta. Te hace humana. Te hace valiente. Aceptar no es fácil. Pero es el primer paso para liberarte. Paso 2. Escríbelo todo. Sí. Agarra papel y lápiz. Haz una lista brutalmente honesta de todo lo que perdiste por quedarte en esa relación. ¿Perdiste tu paz? ¿Tu deseo sexual? ¿Tu autoestima? ¿Tu independencia? ¿Tus amigas? ¿Tus metas? ¿Tus risas? Ponlo todo. Y luego haz otra lista. ¿Qué estás ganando con seguir allí? ¿Comodidad? ¿Evitar conflictos? ¿Una imagen de familia perfecta? ¿Una cuenta bancaria compartida? Y compáralas. Vas a ver que el precio que estás pagando es tu vida emocional. Y eso, mujer, es demasiado alto. Paso 3. Visualiza tu futuro si no cambias nada.
Proyéctate 5 años más igual. 5 años más en esa cama vacía. 5 años más con la misma rutina. 5 años más apagando tu luz para que no lo incomode tu brillo. ¿Te ves ahí? ¿Te imaginas llegar a los 40, 50, 60? Con el alma seca. ¿Por no haberte elegido a tiempo? Eso es lo que pasa cuando postergas una decisión. Que ya está lista dentro de ti. Paso 4. Ármate un plan real para salir. Esto no es solo emocional. Esto es estratégico. Y más si hay hijos, si dependes económicamente. Si no tienes red de apoyo. Entonces haz esto. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué podrías vender, ofrecer, trabajar desde ya? ¿Tienes una amiga, hermana, prima, coach, comunidad que pueda sostenerte? No necesitas resolverlo todo esta semana. Solo necesitas empezar a construir el puente. Para salir de donde no quieres seguir. El plan no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser tuyo. Paso 5. No esperes sentirte lista. Este es el más duro. Porque todas queremos sentirnos fuertes antes de irnos. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. Nadie se va ilesa. Nadie se va sin miedo. Nadie se va porque ya no siente nada. Te vas con dolor. Con duelo. Con dudas. Con el corazón partido y el alma cansada. Pero también te vas con dignidad. Con el presentimiento de que allá afuera. Te vas a reconstruir. Y te vas con una promesa en el pecho. Nunca más me voy a abandonar por amor. Y así se suelta. No de un día para otro. No sin lágrimas. No sin recaídas. Pero se suelta. Y cada paso que das hacia ti. Es un paso menos en el infierno emocional que estás viviendo. Porque no necesitas quedarte por no tener a dónde ir. Tú puedes construir ese lugar. Ese lugar eres tú. Y yo te voy a ayudar a volver a ti, paso a paso. Escúchame bien, mujer. No naciste para aguantar. No viniste a esta vida a ser fuerte todo el tiempo. A sonreír mientras te rompes por dentro. A justificar lo injustificable solo porque hay que ser agradecida. Tú no estás viva para sostener relaciones muertas. Tú no estás aquí para mendigar amor. Para rogar por migajas de atención. Para explicarte una y otra vez ante alguien que ya decidió no verte. Ya lo diste todo. Ya aguantaste más de lo necesario. Ya lo justificaste frente a tu familia, frente a tus amigas, frente al espejo. Ahora, justifícate a ti. Defiéndete a ti. Elígete a ti. Porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Y no, no es egoísmo. Es supervivencia emocional. Es dignidad. Es amor propio en carne viva. El mundo no necesita más mujeres buenas que se apagan por miedo. El mundo necesita mujeres valientes que se queden donde las amen con presencia. Donde las elijan, no donde las toleren. Y si hoy estás rota, no pasa nada. Se reconstruye. Con tiempo, con apoyo y con verdad. Pero te lo prometo. Del otro lado del miedo, hay vida. Del otro lado del caos, hay calma. Del otro lado del final, hay un renacer que ni te imaginas. No tengas miedo a empezar desde cero. Ten miedo a quedarte donde te estás muriendo por dentro. Porque tú no viniste a esta vida a sobrevivir. Tú viniste a sentirte viva. Y si nadie te lo había dicho hasta hoy. Yo sí. Tú mereces una vida con fuego. Con alma. Y con gozo. Tú mereces una relación que no te apague. Sino que te prenda. Y si esa relación no es esta. Entonces es momento de soltarla. No por odio. No por rencor. No por orgullo. Sino por amor. Por amor a ti. Comenta abajo, me tengo a mí, si este vídeo removió algo en ti. Suscríbete si quieres más contenido como este. Real, humano y sin filtros. Y si estás lista para soltar sin romperte. Si estás lista para reconstruirte sin traicionarte. Te invito a mi workshop, Vuelvo a mí. Una experiencia para mujeres que ya no quieren seguir sobreviviendo. Sino volverse a elegir, sin culpa y sin miedo. Nos vemos ahí, hermosa. Tú no estás sola. Y créeme. Esto apenas comienza.